Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro o la carta a los Hebreos en su capítulo 6. Antes de empezar, vamos a revisar qué vimos en el capítulo 5. Recordemos que esta carta es escrita por un hebreo para que la lean o escuchen los hebreos que están junto con los gentiles en las congregaciones de Yahushua Mashiach. El escritor les ha dicho, Yehoshua es el creador de los mundos y por tanto superior a todo lo creado. Ahora, en el capítulo 5, enseñó la superioridad de Yehoshua como sumo sacerdote celestial sobre el sacerdocio terrenal y enseñó también el respeto profundo y la obediencia que tenía Yehoshua a su propia palabra para los que lo vieran, fueran obedientes como él y lo imitaran de manera que no se quedasen siendo niños que beben solo leche. Es decir, que se la pasan repitiendo lo básico de Mashiach, sino que ellos crezcan, profundicen en la palabra y avancen en el conocimiento de Yeshua. Entonces ahora sí vamos a iniciar el capítulo 6 en el verso 1 que dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina acerca de Mashiach, avancemos hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fidelidad hacia Dios. Veamos qué quiere decir el escritor. El escritor ha dado a entender que los hebreos que llevan tiempo en la congregación debían ser maestros, pero son como niños que deben ser alimentados con leche porque no alcanzan la madurez. El autor de la carta quiere ahora que los hermanos hebreos dejen de ser semejantes a niños que son llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina porque no disciernen el bien y el mal. Entonces agrega ahora en este capítulo: por tanto, dejando la palabra del origen de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección. Entonces les agrega además: no echen otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fidelidad en Dios o de Dios. Lo que el escritor dice es: por tanto, dejando claro lo que es el origen de Mashiach, eso es lo que le está diciendo cuando le dicen dejen ya de seguir en lo mismo del origen de Mashiach. Le dice, dejando claro lo que es el origen de Mashiach, es decir, todo lo que se les ha enseñado sobre el origen celestial de Mashiach, sobre su superioridad sobre todas las cosas, vamos entonces dejando atrás eso a la perfección y no regresen otra vez a las enseñanzas sobre el arrepentimiento de las obras muertas que han sido perdonadas por el sacrificio de Mashiach. Tampoco se queden en las enseñanzas de que Yeshua es la fidelidad. El autor de la carta lo que está diciendo es: no se queden estancados en de dónde salió Mashiach, cuál es su origen, o cuál es el perdón de los pecados y cómo es la fidelidad, sino que tienen que avanzar a la perfección. Aquí debemos entonces preguntarnos, ¿qué es la perfección? Para entender qué es la perfección, tenemos que ir a Efesios capítulo 4 y leemos en Efesios 4:13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fidelidad, es decir, del conocimiento completo del heredero de Dios, hasta alcanzar el estándar del varón perfecto, es decir, a los niveles de madurez puestos por la perfección de Mashiach. En Efesios el apóstol Shaul está diciéndoles que Mashiach ascendió, y cuando ascendió al cielo dejó profetas, maestros, y que estos hombres, estos maestros, tenían que estar trabajando en la enseñanza hasta que toda la congregación llegara a la unidad de tener el conocimiento completo del heredero de Dios, es decir, de Yehoshua. Y si llegaban a ese conocimiento dado por la palabra a través de los maestros, entonces estarían en capacidad de alcanzar
el estándar del varón perfecto. Eso es el nivel de madurez para dejar de ser niños, es decir, llegar a la perfección que tiene Mashiach. La perfección significa hacernos semejantes a Mashiach cuando estuvo en la tierra, es decir, hacer gente que ha transformado su mente con la mente de Mashiach, es decir, el Ruach HaKodesh, y ya no están esclavizados a las malicias del pecado. Entonces le dice en el verso 2 y 3, de la enseñanza de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. El escritor acaba de decir, no se queden en lo que es el origen de Mashiach, sino que tienen que avanzar a la perfección, a hacerse semejantes al varón perfecto. Entonces pasa a explicarle algunas de las enseñanzas básicas en lo que se están estancando y no avanza. Y les dice, dejen atrás, porque ya está bien claro, las lecciones sobre el origen de Mashiach, de dónde procede, de dónde proceden también estas enseñanzas, estas lecciones básicas, también proceden la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y agrega, y de esto a la verdad hablaremos si Dios lo permite. El escritor quiere que comprendan los hermanos hebreos que ya han sido enseñadas y superadas las enseñanzas sobre el origen de Mashiach y también las enseñanzas sobre bautismos, sobre la recepción de Ruach HaKodesh, sobre la venida de Mashiach con la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y les pide que avancen a hacerse semejantes a cómo se comportó Mashiach mientras estuvo en la tierra. Pero les aclara que si Dios lo permite, ellos como maestros les enseñarán nuevamente lo del origen de Mashiach, que Él es la luz del mundo y que vino al mundo y los hombres rechazaron la luz. Sin embargo, Él ilumina los corazones de sus escogidos y los redime para sí, y que Él es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué o a Yehoshua y al sumo sacerdocio terrenal. Y Él aún es mayor que el templo. Es decir, que dejaran ya de estar en obras muertas y también en la parte de lecciones que ya debían haber sido superadas. Entonces le dicen en el verso 4 y 6, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, que además gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. El escritor les ha dicho que tienen que buscar hacerse semejantes a Mashiach en la tierra, ojo, y dejar atrás las enseñanzas elementales. Entonces hace una referencia de cómo son esos que no salen de entender el origen de Mashiach y les dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos recibidores al lado, que recibieron al lado, estaban al lado de los que recibían el Ruach HaKodesh y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, pero después cayeron. Entonces pasa a explicar esto. Lo que está diciendo es que los hebreos que una vez fueron enseñados en las congregaciones de Mashiach, sobre Mashiach, en lo que era su origen y lo que era el don celestial, es decir, Ruach HaKodesh, y eso les gustó, es decir, que los hermanos hebreos les gustó lo que escuchaban en las congregaciones. Y durante ese tiempo que les gustó lo que escuchaban y lo que veían, se quedaron en las congregaciones al lado de los que recibían Ruach HaKodesh. Ellos, estos hermanos hebreos, veían la manifestación del Ruach HaKodesh, pero no la recibían. A ellos les gustó ver eso. También les gustó escuchar la buena palabra de Dios y lo que traerá el mundo venidero, el Olam Jabá, que era lo que se enseñaba en las congregaciones, es decir, la esperanza de la vida eterna. Pero pasado un tiempo, esos hermanos que oían, que les gustaba, que vieron la manifestación de Ruach HaKodesh, cayeron, es decir, se apartaron,
Se apartaron porque no habían recibido Ruach HaKodesh en ellos. Por eso el escritor les agrega, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Es decir, que esos que recayeron, se complica la situación de ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al heredero de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? El escritor les está diciendo que los que han escuchado la buena palabra, han visto y les ha gustado, pero no han recibido en ellos Ruach HaKodesh y se salen de la congregación para escuchar palabras de hombres, es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, porque se la pasan recibiendo palabras de hombres que los subordinan a estar visitando el templo con ofrendas y sacrificios. Y esto es un mal testimonio de la obra redentora de Mashiach, que con un solo sacrificio trajo el perdón. Pero estar otra vez en obras muertas, como esas del templo, y buscando arrepentimiento, es esperar que Yeshua vuelva nuevamente para ser expuesto al vituperio y a sacrificarse otra vez por el perdón de esos que se alejaron de la congregación. Y dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia viene sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Escuche bien esto. El escritor ha establecido que es imposible restaurar a los que, a pesar de ser enseñados y que vieron el poder transformador del Ruach HaKodesh, ellos se salgan de la congregación para escuchar palabra de hombre. Entonces es imposible que sean renovados, que sean restaurados, porque solo tendría que venir Mashiach nuevamente a sacrificarse por ellos. Eso es imposible. Ahora les dice, porque la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Les está diciendo, a aquel que está en la congregación de Mashiach es como la tierra que bebe la lluvia con frecuencia. Es decir, un creyente que estado en una congregación recibe en su mente, en cada reunión, en cada Shabbat, la palabra de Dios para hacerla. Entonces, ese creyente se asemeja a una tierra que produce vegetación útil. Es decir, creyentes con mentes transformadas que son útiles para aquellos que lo han estado enseñando, para esos maestros que han llevado esa lluvia, esa agua a que entre en la mente de ellos y los transforme. Esto quiere decir que en una congregación la palabra bien enseñada producirá una cosecha de creyentes que dejan atrás sus viejas ataduras de la carnalidad y avanzan hacia el estándar de la perfección, es decir, a comportarse como Mashiach. Entonces serán útiles para quien los transforma con el agua o la lluvia que cae frecuentemente en esa congregación. Y con esa transformación que trae esa agua, se convierten en una cosecha útil para aquellos que los cultivan, es decir, para los maestros que los enseñan. Y una cosecha útil porque se hacen maestros para otros. Entonces ese nuevo maestro recibe la bendición de Dios, es decir, es injertado en Dios, es hecho un hijo adoptivo de Dios. Y dice el 8, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. El escritor ha explicado que la palabra bien enseñada producirá una cosecha de creyentes transformados que se convertirán en útiles maestros e hijos de Dios. Ahora hace una comparación contraria a la que acabo de explicar y dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está diciendo, pero si el agua que bebe la tierra, en vez de producir vegetación útil, produce espinos y cardos o espinos y abrojos, no sirve para ser cosechada, por lo que debe ser desarraigada y su fin es ser quemada.
Escuche bien, el escritor ha hecho una comparación del agua, la palabra de Dios, con la otra agua, la que dan a beber los hombres en las congregaciones. Esta agua, la de los hombres, no permite que haya cosecha, porque en vez de producir vegetación que se puede cosechar, en vez de ello, produce espinos y abrojos. El autor de la carta les ha citado Génesis 3, 17, 18, donde Hachén le dice a los primeros humanos que producto de haber transgredido la instrucción de él y comer, es decir, aprender del árbol del mal, la tierra será desarraigada de la Jerusalén celestial. Y entonces nacerán entre ellos, es decir, en el pueblo, espinos y abrojos. Es decir, gente mala que va a nacer dentro del pueblo de Dios y que provocan que no haya una cosecha útil y por tanto esa vegetación mala se tiene que quemar. El autor quiere que los hebreos comparen el agua que beben en la congregación de Machía con el agua que les dan a beber los malos maestros. Es como si les recordara la enseñanza de Yeshua con la parábola del sembrador, donde explica que él es el sembrador que esparce la semilla, es decir, el creyente, y les da el agua, la palabra, pero la tierra donde cae la semilla son las congregaciones que determinan si hay cosecha o no. Por eso dice, la semilla que cae fuera del huerto, es decir, fuera de la cajal de Machía, casi no recibe agua y queda expuesto a cualquier cosa, por lo que rápidamente desaparece. Y los que tampoco caen en el huerto, es decir, en la cajal de Machía, sino en pedregales, es decir, en congregaciones de gente dura para que transforme sus mentes, que se gozan con agua ligera que no les permite crecer, vendrá un viento que les quitará ese gozo de agua ligera. Y estas semillas, estas otras semillas que caen entre los espinos, es decir, en congregaciones de gente mala, que son falsos maestros y falsos profetas, que manipulan el agua y solo ellos crecen en sus propios intereses y ahogan a esa semilla, a esos creyentes. Todas estas congregaciones producirán vegetación inútil que está próxima a ser quemada, a menos que Ruach HaKodesh les circuncide el corazón, es decir, la mente, y sean transformados para entrar al huerto y avanzar a la estatura de Mashiach. Y dice entonces el 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Qué está diciendo? El escritor, después de haber hecho la advertencia de no cometer el error de beber agua, que en vez de convertirlos en una cosecha útil para Dios, los puede convertir en una cosecha inútil que será quemada, ahora le hace una exhortación diciendo, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. El autor de la carta les está diciendo, pero de vosotros, oh amados, aunque le he dado esta advertencia sobre el agua que les pueden brindar fuera de la cajal, esperamos mejores cosas de ustedes. Es decir, que no lleguen a ser espinos y abrojos, sino que ustedes exhiban las mejores cosas que vienen con la salvación. Es decir, que exhiban que están avanzando hacia la salvación. El autor de la carta quiere que los hermanos hebreos comprendan que aunque él les ha hecho una seria advertencia sobre no beber el agua que los haga semejantes espinos y abrojos, es decir, a maestros y profetas engañadores, ahora les dice lo que piensa de ellos como hermanos que beben el agua verdadera y les dice que si están bebiendo el agua de Machía, él y los demás maestros confían en que los que beben el agua verdadera exhibirán un crecimiento hacia el estándar de Machía. Les está diciendo, ustedes no están fuera del huerto, no están en los pedregales y no están en los espinos. Ustedes están avanzando en el camino a la perfección, por eso estamos confiados que exhibirán lo que es estar en el camino a la salvación. Y le dicen el 10,
porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. El escritor ha dicho, estamos confiados que exhibirán lo que es estar en el camino a la salvación, porque están en la Cajal de Machía, y ahora les agrega, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, es decir, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. El autor de la carta quiere que los hermanos hebreos vean en Yeshua al Dios verdadero, que no es injusto como para olvidar que ellos, antes de la venida de Mashiach, le sirvieron según manda la Torá y los profetas, y por eso están en la congregación de Mashiach. Y tampoco Yeshua, como Dios mismo, va a olvidarse del amor que han mostrado hacia su nombre ahora que están en la congregación, es decir, el amor hacia el sacrificio hecho en la cruz. Les está diciendo que ellos son escogidos por Él, no por sus obras, pero que no olvida las obras hechas por ellos antes del llamado, y tampoco olvida el amor con que se conducen con respecto al sacrificio que Él hizo como Yehoshua Mashiach. Y dice el 11 al 12, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fidelidad y la paciencia heredan las promesas. El escritor les ha dicho que ellos son escogidos por Él no por sus obras, pero que Él no olvida las obras antes del llamado y tampoco olvida el amor con que se conducen en lo que es su sacrificio. Pero ahora les agrega, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para el cumplimiento de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fidelidad y la paciencia heredan las promesas. El autor lo que está diciendo es, Mashiach no es injusto para olvidar las obras que hacían antes de venir a la Cajal, ni tampoco el amor que ahora profesan en la obra de Mashiach. Pero deseamos que cada uno de ustedes sean diligentes en exhibir ese amor hasta el final, cuando su esperanza se cumplirá. Es decir, que sean diligentes, perseverantes hasta la venida de Mashiach, para que no se hagan perezosos, sino que sean imitadores de los que por la fidelidad de Mashiach y su paciencia heredan lo que ha sido prometido, es decir, la vida eterna. Y les dice del 13 al 15. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente le bendeciré, ciertamente le multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. El escritor les ha dicho, muéstrense diligentes para perseverar en la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, háganse imitadores de aquellos que por la fidelidad y la paciencia de Yehoshua heredan las promesas. Entonces les agrega esto, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. El autor de la carta utiliza el mejor ejemplo que un hebreo quisiera imitar, a su padre Abraham. Y le cita Génesis 22, que trata de cuando Hashem le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo unigénito. Y Abraham exhibió fidelidad haciendo todo lo que estaba en sus manos para cumplir las instrucciones de Elohim, sin dudar, porque él sabía que aún Elohim es inmutable en sus promesas. Y si él le dijo a Abraham, en Yitzhak te será llamada simiente, Yitzhak no moriría. Pero si aún moría, Elohim poderoso para resucitarlo, de manera que se cumpliera la promesa que le había dado, la promesa inmutable. Entonces Elohim le dijo, he jurado por mí mismo que porque has sido fiel,
ciertamente te bendeciré y ciertamente aumentaré tu descendencia a tantos como estrellas hay en el cielo. Y el juramento incluye que tu simiente, Mashiach, poseerá la ciudad de tus enemigos. El escritor quiere que los hebreos reconozcan cómo Abraham exhibió la fidelidad de Yehoshua y las promesas de Dios, es decir, las promesas de Dios. Por lo cual ellos deberían imitarlo, porque si Abraham, siendo anciano y su esposa anciana y estéril, Dios le cumplió su promesa y esa promesa fue por juramento solo de Dios, porque no había nadie mayor que él. Y este juramento incluye la bendición de Abraham, es decir, la injerción en Dios y la descendencia que él le daría. Entonces Abraham aprendió a tener paciencia, largura de ánimo para esperar el cumplimiento de la promesa. El autor le dice, imiten a Abraham, tengan largura de ánimo para que vean cumplida la promesa de estar junto a la simiente, a Mashiach, juzgando a las ciudades de los enemigos de Yehoshua cuando él regrese. Y les dice en el 16-17, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. El escritor les ha dicho, imiten a su padre Abraham, a quien Dios le hizo un juramento con el cual él y su descendencia verían cumplida la promesa de estar junto a la simiente, juzgando las ciudades de los enemigos de Yehoshua cuando él regrese. Entonces ahora les dice, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente que los hombres a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Está diciendo que si los hombres al jurar entre ellos por uno mayor, acuérdense el caso de Jacob y Labán jurando, cada uno juró por el mayor. Jacob juró por Elohim y Labán juró por sus dioses. Juran por uno mayor. Si los hombres juran por uno mayor, lo que está diciendo aquí, y terminan la discusión de lo que estén jurando, entonces cuando Hachén, que es mayor que cualquier hombre, hace un juramento, lo que se discuta, por lo que se esté jurando, es finalizado, es terminado. Pero Dios, queriendo demostrar todavía más convincentemente el carácter inmutable de sus intenciones, añadió a ese juramento unas promesas que las iban a recibir a los que él le hacía esas promesas. Y en el 18 dice, para que por dos cosas, ahora va a decir lo que va a agregar al juramento que ya ha hecho. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos para anclarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. El escritor ha hecho una referencia a cómo los hombres cierran sus asuntos con un juramento, pero Dios, para ser aún más convincente en su carácter de Dios inmutable, añadió a su promesa juramento. Es decir, a lo que le ha prometido a Abraham, le va a dar un juramento. Y el autor de la carta les dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos para anclarnos en la esperanza puesta delante de nosotros. El escritor ha dicho que Dios le hizo una promesa a Abraham, y para hacer más que lo que los hombres hacen con sus juramentos, Dios quiso añadir a la promesa hecha a Abraham un juramento. Y ahora el escritor quiere explicar que ese juramento incluye dos cosas inmutables que Dios agregó. Que por ser Dios inmutable no puede cambiar o mentir sobre esas cosas como podría hacerlo cualquier hombre. Y por esas dos cosas que está jurando Dios,
los creyentes de Mashiach deben tener una firme confianza, es decir, mantenerse en su fidelidad, aferrándose a la esperanza propuesta, es decir, a las dos cosas inmutables a las que se debe aferrar el creyente. Y esas dos cosas son una simiente que es Mashiach y una tierra para siempre que es el cielo. Y dice en el 19:20, la cual tenemos como segura y firme, ¿qué cosa? Las dos promesas que ha hecho, la venida de Yeshua y la entrega de la tierra prometida, es decir, la Jerusalén celestial, el cielo. Dice, la cual tenemos como segura y firme, esas dos cosas, de nuestra existencia, la tengamos tan segura como que vamos a existir allá, que está dentro del velo, nuestra existencia dentro del velo, dentro del cielo, donde entró por nosotros como precursor Yehoshua, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor les ha dicho que los creyentes hebreos de Mashiach, que deben tener una firme confianza y aferrarse a la esperanza de las dos cosas inmutables que ha prometido Dios, que son el regreso de Yehoshua como la simiente prometida y la entrada a la tierra prometida, es decir, a la Jerusalén celestial. Ahora les va a decir, la cual tenemos como segura y firme, es decir, esas dos cosas las tenemos que tener seguras y firmes, como el ancla de un barco fija a un barco. Tenemos que tener esas dos promesas, a Yehoshua y el cielo, la eternidad, firme en nuestra existencia y que llegaremos hasta el velo, hasta dentro del velo. El escritor está diciendo que si nos mantenemos en la promesa y el juramento del regreso de Mashiach y la entrada al cielo, tenemos la seguridad tan firme como un ancla de un barco para nuestra existencia, la cual está dentro del velo, es decir, en el santuario celestial. Que nos anclemos en que no es aquí en la tierra, sino es traspasando el velo, es decir, en la Jerusalén celestial. En otras palabras, la promesa juramento de Yehoshua es la garantía inmutable de la vida eterna para los que tienen una firme confianza y se aferran a la promesa de Yeshua y la tierra. Entonces agrega, ¿dónde entró por nosotros como precursor Yehoshua? ¿Dónde entró? Traspasó el velo y entró al cielo. Y se hizo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Les ha dicho que la promesa es la garantía inmutable de la vida eterna y que el mismo Yehoshua es el testimonio del cumplimiento de esa promesa, porque él entró como el iniciador, como el precursor al cielo, hecho sumo sacerdote según el juramento de Melquisedec. Lo que quiere decir es que así como entró corpóreamente Yehoshua al cielo, así también tenemos la garantía de que entraremos corpóreamente como reyes y sacerdotes, igual que Melquisedec. Y con esto, mis hermanos, terminamos. Vamos a quitar la grabación.